Gracias, Marta, y bienvenidos a todos. Y en específico, muchas gracias y bienvenidos a los panelistas. Hoy disfrutamos un panel de lujo. Son los superestrellas de Chile y les agradezco a todos. Para empezar, quiero preguntar al ministro una pregunta bien básica. ¿Cuáles son los programas y políticas en Chile sobre el reabrir? Bueno, muchas gracias por la invitación a este panel tan interesante, con temas tan contingentes y temas además que nos van a acompañar durante muchos meses. Y esa es una de las dificultades de poder aplicar políticas públicas que sean sostenibles en el tiempo. A ratos existe la tentación de generar políticas públicas de corto plazo que no son sostenibles. Y la verdad es que lo que hemos hecho es generar una estrategia. Desde el inicio, cuando comenzó los primeros contagios del coronavirus en nuestro país, comenzamos con una estrategia que ha ido generándose en forma progresiva, que hemos ido equilibrando lo que es lo sanitario con un nivel de actividad económica que permita que las personas puedan abastecerse de bienes y servicios en un principio, del transporte público habilitado, siempre con todos los protocolos sanitarios que son absolutamente necesarios, y también ir generando poco a poco ese cambio cultural que exige que las personas se cuiden a sí mismos y cuiden al resto. Y desde ese punto de vista, lo que está ocurriendo con esta pandemia es que nos está revelando la importancia de que vivimos en comunidad y tenemos que cuidarnos entre todos. Va a ser la única forma en que podamos continuar con un paso seguro hacia los meses que vienen. A continuación, que necesitamos ir generando cierto nivel de actividad económica porque no hay ninguna política pública, no hay ninguna política social que tenga mayor impacto que el empleo y que la actividad económica. Entonces, lo que nosotros estamos observando es que aquí hay dos grandes pandemias. Primero está la pandemia del coronavirus y esto genera también una pandemia muy importante económica. Y es absolutamente necesario poder equilibrar las cosas de tal manera que el efecto en la pobreza de la restricción económica que implica la restricción de movilidad propia de la contención del coronavirus, esa pobreza no tiene ninguna compasión con una situación muy difícil sanitaria. Y esa es la compatibilización que hemos ido paso a paso reaperturando con los distintos protocolos sanitarios en la medida que la población va absorbiendo culturalmente la realidad que nos va a acompañar durante muchos meses. ¿Qué hemos hecho en materia de política pública? En primer lugar están las políticas sanitarias. Las políticas sanitarias que han sido diversas, pero básicamente son cuarentenas dinámicas. Cada sector, cada comuna, cada territorio tiene un distinto nivel de avance de contagio. Hemos ido generando estadísticas cada vez con mayor número de test en la población para ir observando el nivel de avance de los contagios en distintos sectores de nuestro país, con el fin de poder tener habilitado todo lo que es la infraestructura hospitalaria, de tal manera de poder atender a aquellas personas que finalmente se ven más afectadas por el virus. Eso por un lado, en lo sanitario. Y eso significa, por supuesto, mucha coordinación, tenemos toque de queda, es decir, las personas se guardan en sus casas desde las 10 de la noche y hasta las 5 de la mañana, justamente también para poder evitar todo el tránsito innecesario. Y existen industrias que tienen permisos salvoconducto especial para que puedan funcionar en aquellos turnos de noche para efectos de poder generar los bienes y servicios que se requieren. Luego tenemos un contingente muy importante de medidas sociales. Esos son transferencias directas a las personas y a las familias que más están siendo impactadas. Porque este nivel de inactividad o de ralentización de la actividad económica tiene un efecto en la pobreza, en las familias muy fuerte. Y hemos generado una serie de medidas para poder hacer transferencias de bonos, transferencias de ayudas directas, alimentación, transferencias a los municipios para que los municipios con su red de distribución puedan también atender a la población que el Estado central no alcanza a llegar.
Y luego tenemos medidas económicas que tienen básicamente 3 líneas de trabajo. Primero, son medidas de inyección de liquidez. ¿Y liquidez por qué? Porque se ha ido estancando la cadena de pago, justamente porque existe una menor actividad económica. Y esa liquidez la hemos generado por distintos conductos. En un principio, con postergación de impuestos, básicamente, no voy a entrar en el detalle para que todo el mundo lo entienda, pero postergación de impuestos, eso libera a las personas de tener que hacer esos pagos. Hemos también hecho una inyección de capital muy importante, de liquidez que se está canalizando a través del sector bancario para poder prestarle capital de trabajo a las empresas y puedan pagar a sus empleados, puedan pagar los arriendos, puedan pagar sus suministros. Y también ahora estamos por hacer el anuncio ya de otro sistema para llegar al sector financiero no bancario. Y en tercer lugar, estamos también generando, en segundo lugar, perdón, generando transferencias a través de un sistema de subsidios para pequeñas y medianas empresas. Eso lo hace a través del Ministerio de Economía y a través también de Corfo, que depende del Ministerio de Economía. En tercer término, hemos hecho una ley para proteger el empleo. Una ley que, dada la inactividad económica, ya sea por un golpe de autoridad que exige el cierre de ciertos procesos productivos o por un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores, se permite que la empresa cierre o cierre temporalmente, algunas horas en el día, y se mantiene el vínculo laboral y el seguro de desempleo con un aporte del Estado le paga una parte significativa de la remuneración al empleado y de esa forma se mantiene el vínculo laboral y mitigamos el efecto estructural en la economía durante el periodo de la crisis sanitaria. ¿Todo esto con qué fin? Con el fin de mantener lo más sano posible nuestra economía de cara a la reactivación una vez que tengamos las condiciones sanitarias que lo permitan, con inversión, con desarrollo, con generación de empleo. En términos muy generales, esa ha sido nuestra estrategia. Ahora, cada industria tiene sus particularidades. Cada industria tiene protocolos sanitarios distintos. A través de las mutuales de seguridad hemos ido, y también de algunas universidades, se han ido habilitando o certificando la aplicación de esos protocolos en cada una de estas industrias. Algunos deportes, por ejemplo, se han restringido completamente los que tienen público, pero otros ya estamos pensando en poder ir habilitándolo. Esto es paso a paso, pero los pasos tienen que ser seguros. El tema del comercio es fundamental. Inicialmente estuvieron abiertos los supermercados, las farmacias, ¿cierto? Y todo lo que entregaba bienes de primera necesidad, pero ahora ya estamos empezando a entregar la autorización para que con los protocolos sanitarios se abra el comercio. El comercio son locales muy pequeños, pero también hay centros comerciales. Los centros comerciales también son diversos, ¿cierto? Entonces, y ahí se van habilitando distintos protocolos. Y quizás algo importante que yo quisiera plantear es que de cara al futuro, porque esto es la administración de una crisis, que es por un lado sanitaria y por otro lado económica y por lo tanto social. Pero algún día va a terminar esta crisis sanitaria, y ahí es donde tenemos que preguntarnos qué tipo de sociedad vamos a construir. Y ya estamos viendo que existen líneas de trabajo en Europa o en Canadá también, para ver de qué manera podemos generar una sociedad cuyo desarrollo también se hace respetando la naturaleza. Se ha hablado, por ejemplo, del Green Recovery, ¿cierto? O de qué manera podemos generar un capitalismo 2.0 en donde pongamos a la persona al centro. Nuestro país ha mostrado números extraordinarios de crecimiento económico en las últimas 3 décadas. Extraordinario. Disminución de la pobreza, disminución de la desigualdad. Sin embargo, nos falta inyectar niveles de competencia, por ejemplo, para que las pequeñas y medianas empresas tengan una cancha más pareja. Nos falta desarrollar culturalmente una economía social de mercado en donde la persona humana esté al centro, más allá que los resultados solamente de las empresas. Es decir, tenemos la oportunidad única de poder generar una economía más humana, porque quizás todo lo que estamos pasando en el mundo ahora nos está haciendo notar
que nos necesitamos unos a otros. Y que es muy importante seguir avanzando en el desarrollo, en la libertad, pero también poniendo a la persona en el centro de todo nuestro quehacer público y privado. Gracias, ministro. Cristóbal, el ministro hablaba de la cuarentena dinámica y el hecho de que Chile ha hecho más pruebas en números brutos y en porcentaje de población en América Latina, ¿te da cierta confianza en su entendimiento de la situación actual o la trayectoria del virus en Chile, tomando en cuenta ese programa de cuarentena dinámica? ¿Qué piensa usted? Sí, yo creo que es muy interesante porque Chile ha sido uno de los países pioneros, digamos, de esta idea de áreas más pequeñas o cuarentenas de áreas chicas, como las cuarentenas de nivel municipal. Nosotros acabamos de terminar un artículo científico en el cual evaluamos la primera fase de estas cuarentenas dinámicas hasta finales de abril, básicamente, y lo que uno encuentra ahí es que efectivamente fueron un buen complemento para ayudar a modular la contagiosidad del virus, después de que ya se había implementado otras medidas más sustantivas, como el cierre de colegios, grandes centros comerciales, etc. Ahora, lo interesante que hemos visto es que al principio de mayo, sobre todo en la región metropolitana, esa situación comienza a cambiar y se incrementan de manera muy importante los casos, y bueno, hoy día cualquier persona sabe que la situación epidemiológica, sobre todo en la región metropolitana, es extremadamente compleja y que las cuarentenas dinámicas llegan cuando estamos en una situación mucho peor que la que teníamos al principio, ¿no? Entonces, la verdad es que solo el tiempo dirá en qué medida estas cuarentenas dinámicas son suficientes o son razonables para grandes centros urbanos como una gran ciudad como Santiago, en la cual hay mucha interconexión entre zonas urbanas, lo cual podría ser quizás muy razonable para ciudades más pequeñas o para lugares menos densamente poblados, donde efectivamente poder hacer una cuarentena focalizada en un pueblo o ciudad pequeña efectivamente puede ser absolutamente suficiente para una contención, ¿no? Yo creo que ahí hay cierta incertidumbre y ahí hay una apuesta que hace la autoridad sanitaria en Chile, tratando, digamos, de balancear lo que planteaba el ministro Palacios de los aspectos sanitarios y económicos. Yo creo que es súper relevante como también salir un poco de esta dicotomía que se ha tratado de instalar, ¿no? De que o uno cuida la economía o uno cuida la salud. La verdad es que esto es una cosa, ¿no? O sea, la pandemia afecta la salud, afecta indicadores sociales amplios, afecta la economía, y la economía afecta la salud. O sea, hay un segundo tiempo, digamos, en el cual efectivamente un mayor desempleo afecta también la salud de las personas, y evidentemente esto tiene que mirarse como un continuo. En ese sentido, la política económica, social y sanitaria debe estar integrada, ¿no? Y probablemente eso es algo que ha sido complejo de instalar en la práctica y instalar también comunicacionalmente, hacer como sentido, digamos, de cómo esta política tiene una mirada global, ¿no? Algo que ha sido muy discutido en Chile es como dónde está puesta por escrito la estrategia, ¿no? Como otros países, muchos países europeos que efectivamente, por ejemplo, sus estrategias de salida a estos cierres más estrictos está escrito en fases con claros triggers en el cual pasa esto, bueno, entonces hacemos esto otro, si la situación empeora, entonces volvemos a poner medidas, y eso da una suerte de certeza, o al menos permite anticipar cuáles son los escenarios posibles, ¿no? Tanto para el mundo empresarial como para las personas, y yo creo que ese es como algo que todavía tenemos como una tarea pendiente en Chile, ¿no? Porque lo que pasa tempranamente, digamos, a fines de abril y principios sobre todo a fines de abril, es que yo creo que rápidamente se instala un discurso de vuelta a la normalidad en Chile, que yo creo que no fue matizado adecuadamente de plantear de que esto es algo que se va viendo día a día, y que efectivamente, por ejemplo, la decisión de abrir un centro comercial es algo que debe ser reevaluado en el corto plazo, y que dar un paso de desescalamiento de medidas no es algo irreversible, ¿no? No es en fondo como que esta pandemia va a durar mucho tiempo, o sea, vamos a tener que convivir con esto hasta que ocurran alguna de dos cosas: que haya una vacuna o que la población chilena haya desarrollado una inmunidad de rebaño. Ninguna de estas dos cosas va a ocurrir probablemente antes de 18 meses, ¿sí? Siendo optimistas, ¿sí? Por ende, hay que entender de que durante este tiempo vamos a tener periodos donde la epidemia va a estar más caliente, o sea, vamos a tener más casos como ocurre hoy, donde va a haber que
tener medidas mucho más restrictivas de movilidad, va a haber menos posibilidades para que la economía funcione normalmente, y vamos a pasar por periodos en los cuales vamos a poder desescalar y poder ir monitoreando la situación para ver cuándo tenemos que reescalar medidas. Yo creo que ese diálogo muy franco con el mundo empresarial y con la ciudadanía es tremendamente importante, ¿no? No dar mensajes de que esto es algo que se vence de una vez, sino que es algo que hay que ir manejando muy gradualmente y en el cual las medidas económicas, sociales y sanitarias deben ser integradas en un mismo marco, ¿no? Y no como cosas que tienden a ir en contraposición. Muchas gracias, Cristóbal. Y quiero preguntar a Alejandra y Juan en un minutico. Nada más tengo una pregunta más para ti, Cristóbal. Entiendo que los epidemiólogos nunca van a tener el monte de pruebas que quieren. O sea, nunca van a tener información perfecta, ni mucho menos. Entonces, cuando estaba hablando de ver día por día o semana por semana, ¿qué factores te interesa más? O sea, tomando en cuenta que Chile, ningún país realmente va a tener pruebas suficientes para llegar a una conclusión científica segura. Entonces, pero hay que vivir, hay que abrir la economía. Entonces, ¿cuáles son los factores que para a ti interesa más que otros? Por supuesto, o sea, el tener una gran capacidad de testeo es fundamental y tener una capacidad de respuesta rápida ante situaciones contingentes. Por ejemplo, en el momento de la reapertura gradual, en el fondo de ciertos sectores económicos, uno debería tener la capacidad de poder diagnosticar tempranamente y generar aislamientos al interior de las grandes empresas, por ejemplo. O sea, si tenemos una gran empresa que va a comenzar a operar, tiene que haber un plan coordinado con la autoridad sanitaria que permita que en el caso que aparezca un caso sospechoso dentro de esa empresa, eso pueda ser diagnosticado precozmente, aislado, para evitar que existan grandes brotes dentro de empresas, ¿no? Ese tipo de medidas son fundamentales y son parte, digamos, de este diseño de transición, ¿no? Y ahí yo creo que hay un rol también de cómo se inyectan recursos. Yo creo que deben haber una inyección de recursos para una readaptación económica. O sea, todos los sectores productivos van a tener que readaptar sus formas de operación interna. Las plantas no pueden funcionar igual, tiene que haber tecnologización para poder hacer todo lo que sea posible de forma no presencial, y eso va a durar por un buen tiempo, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un rol importante. Y por último, para responder a tu pregunta, yo creo que hay ciertos indicadores que hay que monitorear y que son los clave para decidir cuándo uno tiene que intensificar o puede desescalar medidas, ¿no? Uno de ellos es la utilización de camas críticas dentro de los hospitales de una zona geográfica, ¿sí? Si es que uno tiene una ocupación de más de un 85% de las camas dentro de una zona geográfica, la verdad es que eso implica que el riesgo de colapso del sistema es muy alto y uno debería tomar medidas muy restrictivas en una zona geográfica en esas características. Además, obviamente, está el número de nuevos casos, existen algunos indicadores para eso, la densidad de cómo se distribuyen, y el último factor clave es si es que qué porcentaje de los casos nuevos podemos trazarlos. O sea, es muy distinto si es que el 50% de los casos nuevos que estamos viendo no sabemos quién los contagió, eso habla, por ejemplo, de una situación epidémica totalmente descontrolada, a que solamente un 10% de los casos nuevos no sepamos quién los contagió. Ese indicador nos permite saber, por ejemplo, qué tan bueno está siendo nuestra capacidad de testeo y nuestra capacidad de trazabilidad de contactos. Cuando más de un 90% de los casos sabemos que los contagió, eso nos hace saber o nos entrega una indicación de que estamos siendo capaces efectivamente de poder detectar y aislar de manera adecuada a todos los contactos de cada caso. Y eso efectivamente apoya, digamos, la idea de que uno puede relajar ciertas medidas de una manera segura, pudiendo mantener, digamos, el brote epidémico bajo control. Muchas gracias, Cristóbal. Sí, hicimos un webinar la semana pasada y surgió la misma pregunta. Y aquí en Antioquia, y ese es un caso muy interesante, puede ser un microcosmo para toda América Latina, y falta mucho más las pruebas, están enfocando mucho en el factor R. O sea, están usando eso no es el único factor, pero factor sumamente importante para ellos. Pues Alejandra, gracias por su paciencia.
Como representante de los emprendedores, ¿qué ha sido su consejo principal o sus consejos principales al gobierno sobre la cuarentena y hago la reapertura? Lo primero que creo que estamos todos de acuerdo que nos enfrentamos sobre una crisis complejísima, que tiene 1000 factores y que obviamente lo primero y lo más preocupante es la salud de nuestra gente, y no me cabe ni una duda que es así para todos nosotros, y que partiendo desde esa base y entendiendo que después viene también todo lo que es la economía, el trabajo, que hoy día hay gente que no tiene que comer, que hay miles de empresas quebrando, que hay muchísima gente quedando sin empleo, o sea, que la crisis se nos complejiza de una manera gigante y que además cada vez más, como dice Cristóbal, sabemos que esto no van a ser 3 meses, que quizás van a ser 6, 9, no tenemos idea, y por lo tanto que la complejidad es aún mayor, porque si uno tuviera 3 meses claro, quizá para 3 meses uno podría encontrar recursos y cómo de alguna manera, no se puede cerrar la economía y parar todo, o haber tenido algunas otras medidas a adoptar. En ese sentido, creo que por lo menos desde acá, desde la Asociación de Emprendedores, tratamos de ser parte de la solución y en conjunto ir buscando todas las medidas que tengamos que ir probando en el sentido de poder ir avanzando todos los meses y todos los días, según de lo que vaya pasando, de poder ir sacando a la gente adelante, pensando como en 2 etapas, sobre todo en el mundo de las pymes y los emprendedores. Lo primero que hoy día que es mantener, o sea, poder estar meses quizá con muy baja venta o nula, o reactivar y reabrir vendiendo de una manera distinta, que eso lo hemos hecho mucho con emprendedores y pymes, porque la mayoría tiene que seguir vendiendo como sea, y por mucho que uno les pidiera que paren, no pueden parar, porque de eso viven y eso es lo que les da para comer en su hogar. Y en el fondo, ¿cómo mantenemos estos meses de que puedan pasar la mayor cantidad de meses sin cerrar, ojalá sin despedir a nadie, que sería el mejor de los mundos, entendiendo que ninguna medida va a ser mágica y que ninguna medida va a lograr que definitivamente se pasen todos los problemas, porque el problema es gigante. Entonces acá las pedidas al gobierno, y con el ministro Palacio hemos trabajado mucho, con Juan también hemos trabajado mucho, todos muy coordinados, que eso también siento que ayuda. Hoy día deberíamos estar todos en la mesa, el problema es demasiado grande para que alguien se reste, de trabajar unidos y en conjunto, y en ese sentido un poquito es ir dimensionando, y obviamente las primeras pedidas que todas se han hecho es como teníamos subsidio al empleo, que se hizo la ley de protección al empleo, que se ha ocupado con muchísimas pymes, ha tenido el 70% de las empresas que lo han ocupado son pymes y pequeñas empresas, y la verdad que ha sido una manera de poder continuar con la relación laboral y no necesariamente tener que despedir gente, que era lo que más esperábamos. Después poder correr obligaciones, que también se hizo desde impuesto interno, con todo lo que tiene que ver obligaciones directamente hacia el Estado que tienen los emprendedores, y muchas empresas privadas también o bancas prorrogó sus créditos. Eso lo hicieron entiendo que por voluntad propia, que también hay que aplaudir a la gente que en el fondo se la está jugando y está siendo muy generoso, que creo que es cuando más lo necesitamos, y que además eso se va a medir mucho. Y bueno, y después otras medidas, como hoy día la banca dando unos créditos que son OF más 0, o sea que son en el fondo una tasa nominal 3,5, que debe ser histórico también en el mundo esas tasas, lo que obviamente es un beneficio gigante para los emprendedores, para capital de trabajo, y con un montón de beneficios desde el punto de vista de prorrogar otros créditos, y por lo tanto eso también ha generado liquidez. Y como lo hemos hablado mucho con el ministro Palacio, entiendo que se está a punto de sacar otra manera de inyectar liquidez, que es a través de otros vehículos que no son la banca tradicional, y que lo que hace es que vamos a llegar a un montón de microempresarios y pymes que la banca tradicional no puede llegar, o no lo conoce bien, o definitivamente no es un cliente de banca todavía por montones de factores. Y por lo tanto desde ahí se está trabajando. Lo segundo, te diría yo, que es del mundo de pymes y emprendedores, porque obviamente la necesidad de vender, para una pyme, un emprendedor, ellos necesitan vender. Entonces nosotros lo que más hemos hecho es capacitar en conjunto con Mercado Libre, Falabella, Linio, montones de plataformas que hoy día están, que son plataformas web, están primero no cobrando nada de comisión por las ventas para las pymes y los emprendedores, que también eso se agradece y se aplaude. Y junto a ellos, desde la asociación, estamos capacitando a cientos de pymes para que vendan en línea, porque, como decía Cristóbal también, el minuto de reinventarse, o sea, esto lo vamos a vivir por mucho tiempo, y por lo tanto tenemos que pensar cómo adaptarnos a este nuevo mundo, y eso implica 2 cosas: cómo vendemos, que no sea físico, y lo segundo es cómo la logística hace que no se amontone gente. Yo te diría que esos son como los 2 grandes factores, y en esos 2 grandes factores, obviamente, los que tienen que producir y tienen que ir en el fondo, para poder vender tienes que producir,
Después, cómo tomamos todas las medidas necesarias, sanitarias, para que obviamente cuidar a nuestra gente lo más posible. Y en ese sentido siento que también hoy día, así como le hemos pedido un montón le estamos pidiendo todo el tiempo, de hecho, al Estado, en el fondo de subsidios, beneficios o liquidez y montones de necesidades que tenemos los pymes y los emprendedores, también le hemos pedido al mundo privado, a Juan lo tengo loco ahí también, de todas las cosas que le pedimos a los empresarios del punto de vista de apoyo y ayuda hacia los pymes y emprendedores, que también han estado muy disponibles y que se agradece, es que los emprendedores y las pymes nosotros mismos nos hagamos súper responsables de cuidar la salud, primero de todos nuestros colaboradores, de cuidar sus puestos de trabajo, de entender cuáles son todos los beneficios, de buscar nuevas formas de vender, de aprender a digitalizarnos, de buscar nuevas formas de logística. Así que también hoy día nosotros tenemos una responsabilidad gigante de reinventarnos, de cómo somos emprendedores, y supongo que eso es la gran gracia, es cómo nos adaptamos a este nuevo mundo, esta nueva era que estamos viendo, a todos estos meses que son distintos, digamos, y damos lo mejor también, porque el país nos necesita y porque lo peor que podría pasar es que no busquemos todas las maneras de salir adelante y por lo tanto se pierdan más empleos, se cierren más empresas, porque también sabemos que eso es otro tipo de crisis muy profunda que estamos tratando de todas las maneras, en el fondo entendiendo que van a haber costo y que es imposible pasar esto sin costo, de cómo entre todos los actores nos juntamos a salir adelante. Mil gracias, Alejandra. Juan, pues en principio gracias por su paciencia y también enhorabuena para su elección a la presidencia de la comisión más importante del sector privado de Chile. Enhorabuena. La pregunta que tengo para ti es igual de la pregunta de Alejandra. O sea, ¿cuál ha sido el consejo de usted y de la comisión representando las empresas grandes en Chile al gobierno sobre la cuarentena y ahora más que nada el reabrir? ¿Qué han sido los consejos? Juan, you might be on, quizás están en mute. Primero, quiero agradecer la invitación y poder compartir este debate. Y segundo, yendo a la pregunta, nuestra preocupación se ha centrado básicamente en dos grandes áreas. La primera, apoyar para hacer mejores políticas públicas y lograr a través de ellas enfrentar la emergencia y la crisis. En ese sentido, básicamente han habido dos políticas públicas esenciales, como es la ley de teletrabajo, que en Chile se presentó a inicio de este gobierno, el año 2018, y los hechos y la realidad llevó al sector legislativo a aprobarla, pero en los hechos las empresas pudimos iniciar en el periodo de inicio de esta pandemia el distanciamiento social y el trabajo a distancia o teletrabajo. Y en ese sentido, nuestra preocupación ha sido que esa política y esa ley sea correcta. Segundo, en materia de la ley de protección al empleo, que la empujamos con mucha fuerza, que es precisamente para dar continuidad laboral y que además se ha aplicado en otras esferas del mundo, como España y para algunos países europeos. Y básicamente eso es para lograr dos grandes efectos. Uno, los ingresos para los trabajadores, y dos, la continuidad operativa de las compañías para su reenganche en la economía. Adicionalmente a esto, hemos manifestado de la importancia de mantener algunas áreas de producción estratégica. Vale decir, la agroindustria, que es un pilar muy importante de la producción del país, su recolección, sus cosechas y su proceso y ha logrado mantener distanciamiento social
y poder mantener al tope su nivel de operación, e incluso podríamos llegar a pensar que no va a haber disminución productiva en la minería, lo cual es muy importante para las arcas fiscales y para sus ingresos, y por lo tanto estamos apoyando esa política. Y también todas las áreas estratégicas, especialmente en los desarrollos de construcción estratégica y áreas de desarrollos inmobiliarios. Y especialmente en vivienda social, que son muy importantes porque requieren de una actividad en materia de mano de obra. Y también estamos empujando el manejo responsable y hemos defendido el uso responsable de los supermercados, cadenas de farmacia, comercio de barrio o comercio local en forma responsable. Eso ha permitido que se mantenga el abastecimiento de la población desde el punto de vista productivo y que se mantenga totalmente disponibles los productos para la población, que no ocurrió eso mismo en algunos periodos, incluso en Estados Unidos y en algunos países europeos como Francia, España o, en este caso, Italia. Eso le da estabilidad al proceso. En ese sentido, también hemos apoyado al gobierno, porque hay que entender que nosotros estamos en un mundo, voy a tener que moverlo porque es el teléfono y estoy casi terminando mis cargas. Denme un segundo. Ahora sí, estamos apoyando al gobierno en términos de suplir aquellas situaciones que son fundamentales en materia de salud y en materia de alimentación. Y formamos un fondo que en términos reales es uno de los fondos más grandes del mundo, mirado desde el punto de vista de su término relativo en base a población o economía. Y como Chile es un país más bien hispano y no es un país anglosajón, debo recordar que en Chile solo se puede hacer lo que la ley permite, y en el caso de los privados podemos hacer todo salvo lo que la ley nos prohíbe, como ocurre en los países anglosajones. Y por lo tanto, lo que hicimos fue apoyar al gobierno financiando ventiladores, comprando ventiladores en el mundo en un momento que no existían. Apoyamos también a la autoridad en la compra de todos los reactivos de PCR, que eso ha significado también poder aumentar el número de exámenes diarios, prácticamente en un 50%. Hemos apoyado también en los test rápidos, precisamente para poder testear correctamente, como manifestó recién Cristóbal, y estamos apoyando todas las medidas que eso conduzcan a mejores políticas públicas y conduzcan a apoyar la sanidad y salud de todos los chilenos. Hasta el momento en Chile no ha habido que tomar ninguna decisión, como ha habido que tomar en algunos países desarrollados, en quién vive y quién muere. Eso en Chile no ha ocurrido, producto de un buen manejo de la política sanitaria y, por otro lado, del uso oportuno de los recursos. Finalmente, hoy día estamos apoyando a un porcentaje importante de familias, prácticamente el 10% de las familias que no pueden ser beneficiadas con los programas sociales porque no tienen ficha de social. Muchos de ellos migrantes. Hay que recordar que en el primer gobierno, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, se hizo una política indiscriminada, a juicio nuestro, de migración. Llegó más de 1 millón de migrantes, que eso ha significado mucha precariedad en mucha gente que no tiene documentación, que no puede recurrir a bienes sociales y por lo tanto muchos de ellos están siendo hoy día apoyados por el Fondo Solidario de la Confederación de la Producción y el Comercio, y nos estamos haciendo cargo de la alimentación de 125.000 familias a lo largo de todo Chile. Eso es básicamente. Y finalmente nos queda
el reenganche de la economía, que es una de las grandes preocupaciones de cómo vamos a construir esas políticas públicas. Anterior a esta reunión tuvimos Consejo Ejecutivo de la Confederación, donde están las 6 ramas de la producción y el comercio, y básicamente la principal preocupación es ponernos a trabajar ya en la mesa económica social que permita contribuir a mejores políticas públicas y con hechos concretos al reenganche de la economía. Yo creo que estamos frente a una de las crisis más relevantes de la historia de la humanidad, donde la tecnología ha permitido muchas cosas, entre ellas esta reunión, pero también la precariedad humana ha quedado muy de manifiesto, especialmente en los países en vía de desarrollo como los nuestros. Y ahí tenemos un gran desafío por delante. Y finalmente, también nos preocupa de sobremanera, y voy a poner un ejemplo. Estuvimos en reunión hace unos días atrás con el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio Española, con el presidente de la Asociación de Bancos Español y con el presidente de la Industria de Construcción e Inmobiliario, para discutir, como ellos van 2 meses antes que nosotros, cuáles son aquellas buenas medidas que nosotros debiéramos quizás implementar. Sin embargo, mi principal preocupación es que Chile además tiene una crisis social producto de lo que ocurrió el 18 de octubre y por lo tanto tenemos que enfrentar no solo un reenganche de la economía, que todos los países tenemos que enfrentar, sino que tenemos que enfrentar también un reenganche en términos de cómo vamos a construir el futuro para llegar al desarrollo y en qué condiciones lo vamos a hacer con una crisis social que tiene muchísimas legítimas demandas algunas, pero también tiene un problema gravísimo de violencia que hemos visto manifestada en las calles, que son públicas y que podrían poner también una cuota de dificultad al reenganche de la economía en caso de que se vuelva a persistir. Esas han sido las principales preocupaciones. Nosotros estamos actuando absolutamente en colaboración con el gobierno y con todos los elementos públicos y privados, y especialmente también apoyando desde nuestra esfera a toda la cadena sistémica, entre ellas las pymes, que muchas de ellas también dependen de las grandes empresas. Eso es básicamente nuestra contribución. Muchas gracias, Juan. Alejandra, quiero regresar a ti por un minuto. ¿Estás de acuerdo con la política de los pymes, de su comisión, es consistente con todo que lo ha dicho Juan, o hay unas diferencias entre la comisión de Juan y la federación tuya? Creo que hoy día la crisis es para todos por igual, o sea, también cuando una empresa grande en el fondo no puede trabajar o no puede estar productiva, hace que cientos de proveedores chicos tampoco. La mayoría de los proveedores chicos y de las pymes dependen de las grandes empresas, eso no es solo en Chile, sino que en muchísimos países, y por lo mismo al revés, le hemos pedido en distintos formatos al empresariado, hemos estado con Juan reunidos muchísimas veces, no solo con Juan, sino con todos los empresarios, viéndoles que además necesitamos más apoyo que nunca desde el punto de vista que los proveedores más chiquititos ojalá les paguen al día, que los cuiden, que no rompamos la cadena de pago, que cosas que para nosotros son muy importantes. O sea, el respaldo que tiene una empresa chica en el fondo en el sentido de caja o de flujo para poder vivir 2 o 3 meses sin venta es nulo. O sea, creo que hay muy poquitas empresas chicas que podrían aguantar 3 meses sin vender o ni hablar. Hay algunas que no aguantan 1. Hay un estudio que dice que la mayoría de las microempresas en el país, porque el 70 y tanto % de las empresas en Chile son microempresas, seguramente como en la mayoría de las economías, pero no aguantan más de 27 días sin venta. Y por lo tanto, el tema del financiamiento, el poder vender, el que de alguna manera los pagos lleguen, cuidar la caja en todo orden de cosas es como la primera prioridad. Eso automáticamente hace que uno pueda cuidar el empleo, o si no ocupando otras herramientas, pero creo que este problema es sistémico, lo que afecta a uno afecta a otro, no es de un sector o de otro. Acá si se afecta la salud y las clínicas se sobrepasan, estamos todos afectados. Siento que después del 18 de octubre que tuvimos un problema gigante en Chile de que
tuvimos una crisis social o una revolución que nos hizo ver muy claros los dolores de Chile, súper claros, o sea, demandas que son tan clarísimas, están en una plataforma que se llama Chilecracia, en otra donde está punto 1, punto 2, punto 3, que son cosas bastante claras, pero eso logró que el país se empezara a dividir, como en dos espacios muy profundos, y hubiera violencia, y tuviéramos un país que estaba bastante enojado y bastante dividido. Y siento que esta pandemia nos trae como un sentido de humildad, en entender que acá no sacamos nada con dividirnos y que la única manera de salir adelante es todos juntos, porque las complejidades son muy grandes y porque uno necesita al otro de una manera importante. Yo no me imagino que Juan podría trabajar o las empresas grandes podrían trabajar sin proveedores chicos, ni me imagino que el Estado podría tener impuestos sin las empresas grandes ni los chicos, ni me imagino que en el fondo al final la universidad, o sea, todos nos necesitamos y lo importante es que todos seamos súper generosos en estar disponibles y en que podamos dar lo mejor de nosotros para salir adelante de esta crisis, que también concuerdo con Juan, debe ser la crisis más profunda que nos ha tocado vivir. Todavía no la dimensionamos, no tenemos claro nada de lo que va a pasar de aquí a un mes o a 2 o a 5, y por lo tanto también tenemos que ir en el día a día trabajando súper unidos, más que nunca, y cada uno siendo bastante generoso, sobre todo los que han tenido más oportunidades. Pero en ese sentido siento que es el minuto de la unión, que es el minuto de trabajar juntos, y que si no lo hacemos así, no, esto es como, o nos salvamos juntos o nos hundimos separados, pero no veo una manera de hacerlo distinto. Y también siento que esta crisis, como típico de un emprendedor y ve la oportunidad, quizás esta pandemia compleja es un paréntesis que nos da un espacio para repensar todos esos dolores que tenemos en Chile, para trabajarlo y para ojalá en el fondo poner propuestas y soluciones, cosa que en el día que pase la pandemia estemos más unidos y no vuelva la división, que creo que también es uno de los desafíos grandes que tenemos todos en poder lograr, porque después de esta crisis económica y esta crisis de salud y económica, que tuviéramos otra crisis social, creo que sería todavía aún más complejo de todas las situaciones que hemos vivido últimamente en el país, y en ese sentido los emprendedores y las pymes, desde el 18 de octubre, que varios han venido con problemas, entonces tampoco nos pilló en el mejor minuto de la economía una pandemia como esta, que no es menor y es importante decir, y en ese sentido, con más razón, nuevamente, siento que es el minuto de unirnos todos, y que esto no se trata de grande o chico, derecha o izquierda, de académicos contra, no sé, tiene que ser como todos sentados en la mesa buscando las mejores soluciones, porque va a haber que estar en eso todos los días. Muchas gracias, Alejandra. Ahora, ministro, usted ha sido bien paciente en esperar. Hay unas preguntas de los oyentes a usted, pero también quiero darle, en principio, tiempo para responder a todo lo que lo ha hecho hasta ahora. Muchas gracias. En primer lugar, yo quiero agradecer a Alejandra Mustaqui el excelente trabajo que ha desarrollado, el liderazgo que ha ejercido para los emprendedores de Chile, y lo mismo a Juan Sutil, que ha marcado una gestión de mucha generosidad y de mucho apoyo. Si alguien piensa que el Estado por sí mismo es capaz de resolver la crisis que tenemos encima, está completamente equivocado. Y desde ese punto de vista estoy muy de acuerdo con lo que se ha planteado, que esto es una oportunidad, que es el desafío histórico que tiene nuestro país de tener que unirse para salir adelante. La misma caricatura de que hay empresas que son más importantes que otras ha caído absolutamente, se ha derrumbado solo, porque toda la economía, todas las empresas son importantes, porque la economía es un sistema que se interrelaciona a sí mismo. Entonces, todas están interrelacionadas. Después también quiero decir que coincido con Cristóbal Cuadrado, en que no hay una dicotomía entre lo que es lo sanitario y lo que es la actividad, la vida de las personas. En la medida que seamos capaces de gradualmente ir aplicando todas las medidas que se necesitan para que las personas puedan estar resguardadas en su salud. Y eso pasa también por un proceso cultural, el autocuidado. Hemos ido aprendiendo y vamos a seguir aprendiendo a poder convivir durante muchos meses con esta situación, y tenemos que ser muy generosos para eso, cuidarnos a nosotros, pero también cuidar a los demás. Quiero solamente plantear 3 últimos puntos. El primero, que se planteó
es que todas las medidas que hemos ido generando, sobre todo las medidas de inyección de capital, inyección de liquidez, tienen la dificultad que tienen que ser oportunas. Esta crisis hay que ir administrándola en el tiempo. Y hay algunas medidas que son muy urgentes, y eso nos exige que demos mucho más de nosotros mismos como sociedad para que lleguen con la oportunidad que se requiere, porque si no van a llegar tarde. Y esto tiene que ver con todo tipo de medidas que aplicamos. O sea, no solamente se plantean las medidas, sino que también se plantea el desarrollo de las medidas en el tiempo. Desde ese punto de vista, yo le quiero comentar a Cristóbal que nosotros tenemos una estrategia progresiva, coordinada con el resto de los ministerios, y estoy también muy de acuerdo en que quizás debiéramos escribirla y mostrarla, pero hemos ido aprendiendo que han hecho otros países para no cometer errores, porque hay otros países que nos llevan a la delantera, hay buenos ejemplos y hay malos ejemplos. Nosotros estamos también de alguna forma aprendiendo de esos ejemplos, estamos en conjunto con el mundo privado también trabajando para poder lograr los mejores caminos posibles para todos. Después también culturalmente es bien impresionante lo que ha sido la digitalización, la venta, el despacho a domicilio. Y eso es una realidad, así como el teletrabajo, que probablemente llegó para quedarse. Y eso es algo de lo cual vamos a tener que hacernos de alguna forma cargo, y también con políticas públicas para apoyar sobre todo a las empresas más pequeñas que han podido subsistir en base a la venta por Internet. Y tenemos un programa específico de digitalización muy ambicioso para poder hacer de esto algo más común en Chile, para que todos puedan acceder a eso. Y después alguien planteó que me quedé reflexionando, que hoy tenemos herramientas que antes no teníamos para enfrentar esta crisis. Por ejemplo, la tecnología, que nos permite ahora comunicarnos, que nos permite conversar, que nos permite tener información de distintas partes del mundo. Pero hay una herramienta que tenemos que sacar todos por delante, que es la humanidad. Esta es una crisis de la humanidad, y que la herramienta más importante para poder resolverla de buena forma es justamente la humanidad. Ayudarnos entre nosotros, unirnos. Yo he tenido una extraordinaria experiencia con gente de distintos sectores políticos, con el mundo empresarial, con el mundo de los emprendedores, etcétera, porque vemos que tenemos un problema que es común, y que desde lo común lo vamos a poder resolver mucho mejor, y eso sí es una oportunidad para construir el Chile que queremos hacia el futuro. Muchas gracias, ministro. Intentamos responder a por lo menos algunas preguntas de los oyentes. Aquí y casi todos son para usted, ministro, pero a ver cuánto podemos responder. Pero el primero es, ¿cómo está estructurada el rol de la inversión extranjera en la estrategia de solución a la emergencia y la crisis? Bueno, es una muy buena pregunta, porque nosotros en Chile somos un país pequeño, muy abierto al mundo. Nosotros tenemos 29 tratados de libre comercio, eso significa tratados con 66 países. Y la inversión más importante que se genera en nuestro país, o muy importante, viene con capitales extranjeros. Nosotros hacemos un seguimiento a los proyectos, a 212 proyectos de inversión muy significativos con capitales externos. Y hemos tenido una relación permanente con ellos, de tal manera que esos proyectos solo se posterguen y no se cancelen. Y hemos tenido una muy buena recepción. Hemos tenido que explicar los procesos políticos que estamos llevando a cabo en Chile. Por ejemplo, tenemos en Chile, a nuestro haber, una fortaleza institucional y macroeconómica que tiene 3 décadas al menos de historia. Y eso ha generado una confianza importante en los inversionistas que tienen por objetivo ver inversiones de largo plazo. Y quizás lo que generó algún nivel de temor fue el estallido social, porque era algo absolutamente novedoso. No estábamos acostumbrados en Chile a ese nivel de violencia. Y que después ya se comenzó a mitigar. La economía chilena empezó a mostrar su resiliencia, en el sentido que ya en enero y en febrero empezó a retornar la actividad, pero bueno, luego en marzo
vino el coronavirus y tuvimos que enfrentar, digamos, otro problema y que por supuesto que postergó muchas decisiones de inversión. Este año vamos a tener una caída en la inversión de alrededor del 8,3% de acuerdo a las expectativas económicas del Banco Central, a la encuesta que salió hoy. Por lo tanto, hay una restricción importante en esa materia, pero se van a reactivar el próximo año. Y otra cosa que generó algún nivel de temor fue la discusión constitucional. Porque, bueno, todo el mundo necesita certeza jurídica para poder invertir. Y yo quiero ser bien claro, me ha tocado estar en Canadá, en otros países, en Europa, en Estados Unidos, explicando cuál es el margen que tiene la discusión constitucional. La discusión constitucional, que es un debate que tiene que producirse en nuestro país por un montón de motivos, está circunscrito en 4 elementos fundamentales. Primero, Chile va a continuar siendo una democracia. Segundo, Chile va a continuar siendo una república representativa. Tercero, Chile va a respetar los tribunales de justicia y todos los juicios que ya han existido, los fallos anteriores, es decir, la división de poderes. Y en cuarto lugar, que es algo bien importante, que Chile va a respetar sus tratados de libre comercio y todos sus tratados internacionales. ¿Y eso qué significa? Significa la reciprocidad de la inversión con los países con los países que tenemos tratados, y también respeta los tratados internacionales, como por ejemplo el Tratado de San José de Costa Rica, que respeta los derechos humanos, que es fundamental, pero que también respeta la propiedad privada. Desde ese punto de vista estamos hablando en una mesa común, que no estamos inventando el país de cero. Hay muchas cosas que probablemente hay que cambiar, hay que mejorar, pero hay algunos elementos que son consustanciales a nuestra historia y que lo van a seguir siendo. Cuando uno explica en detalle en cuál es la mesa en la cual se está definiendo la conversación, la discusión, la evaluación constitucional, entonces eso tranquiliza también a los inversionistas internacionales. Nosotros necesitamos seguir entregándole certeza jurídica a la inversión para inversionistas tanto nacionales como internacionales, y ese es el camino que hemos definido. Gracias, ministro. Hay una pregunta que yo creo que puede involucrar a todos los panelistas. Ya entendemos que está a la hora, sí, pero si podemos hablar por unos minuticos más. Y ese es el tema del posible rebrote del virus. Y sobre todo hemos recibido preguntas sobre el temor que viene el invierno, y con el invierno puede traer un ataque del virus o rebrote más fuerte aún. Entonces la pregunta para todos, depende de su expertise, y hablando de relación eso con la cuarentena dinámica, el ministro, si hay un rebrote o si ven que los números no van bien, la retransmisión no es tan buena como esperaba, ¿va a ser tan fácil de cerrar la economía de nuevo? Y si es así, ¿cómo se puede hacerlo? Porque me imagino es una contingencia que hay que planear sobre esa contingencia, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta, porque si hay algo que hemos aprendido es que las políticas que vamos aplicando tienen que ser flexibles para poder reaccionar a tiempo. Si son políticas muy rígidas, finalmente lo que se dificulta es justamente poder reaccionar frente a unas situaciones de contagio que a veces no son muy predecibles. Entonces, en un principio, cuando generamos protocolos, por ejemplo, para el trabajo, para poder abrir la cadena de abastecimiento, mantener sana la cadena de abastecimiento, y los supermercados que eran con atención a público, después tuvimos que ir modificando, flexibilizando o exigiéndole más, digamos, a los protocolos para el caso de que hubiera, por ejemplo, un trabajador del supermercado que fuera contagiado. ¿Cómo hacíamos para poder mantener abierto un sector que era absolutamente fundamental para el abastecimiento de todas las personas en circunstancias que podía haber algún contagiado dentro de los trabajadores? Entonces ahí vamos modificando los protocolos para poder dar una atención
a esa persona y permitiendo que otro sector siga funcionando. Lo mismo con las oficinas, no sé, donde trabajamos. También hemos generado protocolos específicos. En un principio se fueron todos para su casa. Ahora ya están comenzando a volver, pero estamos modificando los protocolos de tal manera de poder mantener un sistema de turnos, mantener personas siempre a una determinada distancia unos de otros. Tenemos un protocolo específico de confinamiento de ciertos sectores cuando existe una persona que se contagia. Entonces, tenemos que tener la flexibilidad suficiente para ir dando respuesta a una crisis que va evolucionando en el tiempo, para bien o para mal. En un principio pensábamos que iba a crecer muy fuerte, después iba a caer, ahora pareciera ser que es una cosa como con oleaje. Tenemos que ser suficientemente flexibles y a eso persiguen las cuarentenas dinámicas. Mire, es muy distinto hablar de un sector en Santiago, por ejemplo, que de un sector en la isla de Chiloé, en el sur de Chile. Es muy distinto. Las condiciones climáticas son distintas, las condiciones de habitabilidad son distintas. En un sector rural donde la gente vive en el campesinado, en el campo, es muy distinto que un sector donde hay una población que es muy densa en población. Entonces, uno necesita tener herramientas suficientes para poder atender a las distintas realidades. Y eso es algo que vamos aprendiendo todos los días, y eso nos exige, por supuesto, mucha flexibilidad para ir compatibilizando estos elementos que el mismo Cristóbal también planteó, que es esto, que no existe esta dicotomía entre lo que es la actividad y lo que es lo sanitario. Y de hecho, se necesitan mutuamente ambos tipos de reacciones, de protocolos, de acción, para poder atender ambas realidades de la mejor forma posible, pero no son todas iguales. Hay que ir teniendo diferenciación. A mí me han planteado mucho, pero ¿cómo puede ser que se abran los centros comerciales? Bueno, la verdad es que los centros comerciales, es muy amplio hablar de los centros comerciales. Hay algunos centros comerciales que son pequeños, abiertos, que son puras tiendas chiquititas. Hay otros centros comerciales que son mucho más grandes, que son cerrados. Hay otros centros comerciales que tienen 1 o 2 entradas, hay otros que tienen 8 entradas. Todo es distinto, todo es distinto. Entonces, generar a rajatabla una única regla para todo es muy difícil. Y esto es por eso es que esto es un aprendizaje cultural que nos completa a todos. Mil gracias, ministro. No quiero abusar el tiempo de ninguno de los panelistas, pero quiero que respondan todos, quizás 1 minuto cada quien, antes de que se vayan. Entonces vamos a empezar con Juan y luego voy a Cristóbal y vamos a terminar con Alejandra. Juan, sus ideas sobre la pregunta, por favor. Bueno, yo creo que el ministro tiene mucha razón cuando habla de una política flexible, porque estamos frente a una epidemia que también es flexible. Sin embargo, sí tenemos la opción de aplanar esa curva con anticipación, y en ese sentido, una política que permita distanciamiento social, responsabilidad de las personas, protección en las compañías, protección en el lugar de trabajo y en el lugar de residencia, es absolutamente compatible con poder disminuir esta incidencia o daño que puede tener la sociedad y en su final la economía. A mí me preocupa de sobremanera la situación mundial respecto a la economía mundial, y Chile es muy dependiente, lo explicó el ministro, tenemos 64 países con tratados comerciales, eso nos da muchísima amplitud, muchísimo desarrollo, pero también nos da una dependencia altísima respecto de esos países y esos mercados, y nos influye en los valores de nuestros productos de exportación. Por lo tanto, yo espero que podamos tomar medidas preventivas para disminuir la curva y de esa manera tratar de mantener en la medida de lo posible, sin poner en riesgo la salud de las chilenas y chilenos, poder mantener ciertos niveles de producción. Mil gracias, Juan. Cristóbal. Sí, muchas gracias. Yo saludo mucho las palabras de Juan, más en pleno sentido. Yo creo que hay que generar precisamente este marco que permita mantener
los distintos momentos de la epidemia que vamos a vivir durante los próximos meses en un equilibrio que permita efectivamente poner la salud de la población en un lugar seguro. Y eso implica también ser capaz de entender que cualquiera de las medidas que se tengan que tomar tienen que ser eficaces, tienen que ser oportunas, ¿sí? Porque la misma medida, digamos, si es que se toma un poco más tarde, eso tiene, digamos, costos humanos, ¿no? Por ejemplo, un cierre tomado demasiado tarde en una lógica de cuarentena dinámica, eso tiene consecuencias, ¿no? Y por último tienen que ser legítimas, ¿no? Yo creo que esas tres decisiones, o sea, esos tres componentes con respecto a todas las intervenciones de política sanitaria, social y económica son muy, muy relevantes. Y a eso va mi punto, digamos, cuando yo le decía al ministro que por qué es tan importante que esto esté puesto por escrito, ¿no? Que los indicadores que se miran estén puestos por escrito, que la personalización y los triggers para decidir que una zona entra o no en cuarentena tienen que ser muy explícitos, porque eso da confianza a que existe efectivamente un plan además adecuadamente consensuado por los distintos sectores, que ha sido discutido con el mundo académico, le da confianza a la ciudadanía que la decisión no es una decisión antojadiza o que se toma en un momento dado por una contingencia puntual, sino que hay efectivamente una planificación. Y yo creo que eso es fundamental para que podamos enfrentarnos a lo que viene, ¿no? Y yo creo que el rol, por ejemplo, de la mesa social que hoy día tiene el gobierno montada es clave. Esa mesa social debería potenciarse y cumplir un rol mucho más claro en discutir estos elementos que tienen consecuencias sanitarias, sociales y económicas, de tal manera efectivamente que los distintos actores puedan estar sobre la mesa. Yo creo, por ejemplo, la mesa social del mundo privado debería estar presente, ¿no? De una manera mucho más clara de la que ha estado hasta ahora. Y yo creo que ahí hay cosas en términos de cómo se gestiona las complejidades del proceso dinámico que tiene que considerar tanto flexibilidad, pero también con una comunicación y mucha transparencia con respecto a cómo y por qué se están tomando cada una de las decisiones. Mil gracias, Cristóbal. Alejandra tiene la última palabra. La última palabra. Primero agradecer poder estar en un espacio así, con tremenda compañía, en el fondo ahí con Cristóbal, con Juan, con el ministro Lucas, que ha sido tan jugado, que se lo agradecemos tanto ahí 24/7 como han estado todos, empujando por el país en todo orden de cosas y eso se agradece. Yo me quiero quedar contra lo difícil que estamos viendo, creo que todo se dijo, comparto las opiniones de los respectivos que acaban de decir, o sea, lo que dijo Cristóbal, lo dijo Juan, lo que dijo el ministro, pero quiero tomar en el fondo como al revés, hablar de las cosas lindas que también traen este tipo de problemas, como por ejemplo la cantidad de voluntad. Yo quizá nunca había visto una mayor voluntad desde el mundo empresarial, desde el mundo político, desde el mundo académico, desde el mundo de los emprendedores, de las pymes, también de juntarse, de entender, de tratar de que cómo ayudamos a salir adelante, cómo empujamos, cómo damos algo de nosotros en función de salir de esta crisis que es tan profunda que, como dijo el ministro, no se le puede pedir al Estado que la solucione por completo, acá todos tenemos que ser parte de la solución, y en ese sentido creo que ahí está la mayor, porque las estrategias, vamos a tener que ir probando estrategias, no tenemos idea de qué se trata esto, estamos en la mitad de una tormenta, pero acá lo único que salva de las tormentas complejas es el equipo, ¿ya? Y que uno sea capaz de armar equipo, y que uno sea capaz de ponerse de acuerdo, y por lo tanto eso hace que uno pueda tomar decisiones ágiles, y que en el fondo obviamente sean legítimas, como decía Cristóbal, pero que pueda ser oportuno, porque acá si nos ponemos a discutir, a pelear, y tenemos en el fondo diferencias, y no armamos equipo desde todas las áreas, la probabilidad de que esas decisiones se tomen a tiempo es muy baja, y eso va a implicar la salud de las personas, que pueda morir gente, y también en el caso de las pymes, los emprendedores, incluso las empresas grandes, que muchas empresas tengan que cerrar, quebrar, y muchas otras tengan que despedir personas, y obviamente para la salud de nuestro país, también para las personas es muy importante su empleo, poder cuidarlo, de ser muy desesperante estar hoy día sin poder vender o sin empleo, sin saber cómo uno va a comer el día de mañana, sin saber lo que viene en el futuro. Entonces hay muchas áreas que tenemos que cuidar, también tenemos que cuidar en el fondo lo que es la sensación, lo que en el fondo que las personas no les dé depresión, no se compliquen, tenemos otras complejidades de estar encerrado que también no las vamos a debatir en este espacio, pero por lo mismo, son tantas las complejidades que nos trae esta crisis, es tan amplia la tormenta, no sabemos cuánto va a durar, y por lo mismo, para poder ser súper ágiles en cómo vamos tomando decisiones,
el agradecer las voluntades que uno ve de la mayoría de las personas y empujar a que eso pase, y creo que eso es responsabilidad de todos, y me quedo para cerrar con la responsabilidad que tenemos cada uno, de los chilenos en este caso, en salir de esto, en salir adelante, y que el día de mañana cuando miremos para atrás, digamos que definitivamente esta tormenta y todo lo dificultad y la complejidad de esta crisis nos sirvió para unirnos y para construir un país mucho mejor. Muchas gracias. Entonces, Alejandra, yo sé es buena nota para terminar, porque si entiendo bien, la conclusión es sí se puede. Yes, we can, ¿no? O sea, todos unidos, o ese es el mensaje que yo escuché por lo menos. Bueno, con eso vamos a cerrar la sesión. Mil gracias a los panelistas. Como dije al principio, ha sido un panel de lujo, y como dijo Marta, es el segundo webinar que hemos hecho exclusivo dedicado a Chile, y no va a ser lo último. Chile es un país muy importante para Canadá. La relación entre Canadá y Chile es muy importante para ambos países. Con eso voy a cerrar la sesión, de nuevo con gracias a todos los